¿Alguna vez te has sentido frustrado porque estás en un bucle o en un ciclo donde tú dices, ¿por qué peco con lo mismo? O tropiezo en la misma piedra si no sabes de pronto cómo afrontarlo. O de pronto tú dices, ¿qué herramientas puedo utilizar? O cómo puedo salir de este ciclo. Pues acompáñame hoy en la sección Pregúntale al Pastor en este canal Verdad en Amor. Bienvenidos a Verdad en Amor. Pregúntale al Pastor. Los invitamos a que se suscriban, comenten y compartan. Y no se olviden dejarnos un like. Pastor, hay un tema que, para mí me vuela mucho la cabeza. Yo creería que a nivel mundial mucha gente lucha con esta pregunta o con este tema que hoy vamos a hablar. Y no solo eso, sino se guardan las cosas y a veces tienen ese miedo de hablarlo porque pueden ser juzgados, incluso a veces ser lapidados, no físicamente, pero sí en sus congregaciones. Y es cruzar esa delgada línea entre la necesidad del cuerpo o necesidad carnal y el deseo pecaminoso. Entonces, hoy nos podrías compartir cuál es esa diferencia, pues, para arrancar, qué es un deseo, qué es una necesidad carnal y qué podríamos llamar como un deseo pecaminoso, como para tener en contexto a las personas y puedan detectarlo. Sí, yo creo que hay extremos siempre en las cosas, porque cuando hablamos de una necesidad física, estamos hablando de ¿qué? Como la comida, o el sueño, o el trabajar, el ocuparse en algo, la misma sexualidad. Son cosas que Dios ha diseñado al cuerpo humano para necesitar. Pues todos necesitamos dormir cierta cantidad de horas. Todos los profesionales dicen que mínimo 5 o 6 horas, pero la mayoría de adultos necesitamos 7 a 8 horas para estar bien. Y si dormimos menos, pues no estamos bien. Hasta Jesús dormía. Pero luego eso puede pasar a un extremo de que uno es ya perezoso. Como dicen, creo que está en Proverbios 6, ¿hasta cuándo perezoso? Pues un poco más de sueño y ahí se va perdiendo tu vida. Cruzando la mano, descansando, y eso se vuelve algo más pecaminoso. Lo mismo con la comida. Necesitamos comer. Hasta Jesús comía. Pero hay otro extremo de la glotonería. La Biblia habla mucho sobre eso. Sobre buscar tantas cosas, tanta comida, tantos lujos que uno se engorda y se olvida de otras cosas y se descuida físicamente. El ejercicio, toca cuidar el cuerpo, pero hay un extremo también de un ejercicio que uno está esclavizado ahí en el gimnasio, preocupado solamente por la imagen física. La vanidad. La vanidad, sí. Entonces, la misma sexualidad, pues, vemos que fue idea de Dios, pero hay algunos que buscan solo satisfacer esa necesidad. Entonces, sí, es una necesidad mirar eso de un punto de vista, sí tenemos necesidad física, pero hay un deseo carnal ahí que entra. Yo creo que un texto clave cuando hablamos de deseos carnales está en 1 de Juan: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esas tres cosas. El deseo de la carne es como buscar satisfacer la carne. El deseo de los ojos, esos ojos nunca se sacian. Siempre queremos más. Y la vanagloria de la vida es hacerlo todo para uno mismo. Eso sí pasa. Entonces la pregunta es, ¿cómo diferenciar entre una necesidad física y un deseo pecaminoso? ¿Cierto? Sí. Entonces, yo creo que en parte encontramos en este texto que son extremos que nos apartan de Dios, lo que nos apartaría de Dios. Porque el deseo de la carne
es contra el deseo del espíritu. Dice en Romanos 8 que hay unos que viven según la carne y los que viven según el espíritu. Gálatas 6 habla de que hay una guerra en nosotros entre el deseo de la carne, el deseo del espíritu. Entonces hay que mirar si eso me está apartando de Dios o si me está acercando a Dios. Creo que es una clave para iniciar. Sí. Ok, perfecto. Pastor, esto me lleva a hacerme otra pregunta. Hay una lucha entre nuestro hombre espiritual, llamémoslo así, y nuestro hombre carnal o pecaminoso. O sea, ¿por qué es tan fácil cruzar esa línea? ¿Y qué herramientas yo podría tener para subyugar de pronto mi hombre carnal o no pasar esa delgada línea que me lleve a alimentar mi deseo pecaminoso? No sé, ¿tú cómo nos podrías orientar? ¿Qué herramientas tener? Y por qué es tan fácil uno cruzarla y no se da uno cuenta y uno ya está ahí como, oiga, estoy acá, ¿qué hago? Sí, yo creo que ese texto que mencioné en Gálatas capítulo 5 es muy clave para entender eso, porque dice que los que somos del Espíritu, o sea, somos salvos, hemos conocido el Evangelio, hemos creído en Cristo para salvación. El Espíritu ahora vive en nosotros, pero hay que andar en el Espíritu, es decir, tener una comunión con Él y no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuáles son las herramientas? Es vivir una vida llena del Espíritu. Es meditar en todo lo que es el Evangelio, porque eso mismo me ayuda a apartarme de lo que sería pecaminoso. Es buscar agradar no a mí mismo, sino a Dios. Pues hay ciertas cosas que sí necesito dormir, sí necesito comer, sí necesito trabajar, sí necesito todas las necesidades físicas, pero lo que me apartaría de esa comunión con Dios, ahí es una forma para identificar eso. Yo creo que algo más allá también es saber que no tenemos que preocuparnos tanto por los afanes de este mundo. Jesús enseñaba de esto. Mateo capítulo 6 dice que los del mundo, los gentiles, los publicanos, buscan qué comeremos, qué vestiremos, qué haremos aquí. Dice, no, pues no se preocupen tanto por eso, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está hablando de las necesidades básicas de la vida. Es decir, priorizar esa relación con Dios, priorizar la búsqueda de su reino, de su justicia, de vivir para Él y no para uno mismo. Dice en Filipenses 4 que cuando esos filipenses habían dado una ofrenda más allá de su capacidad humana, dice Pablo a ellos en agradecimiento, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte según su riqueza en la gloria. O sea, Él sabe cuáles son sus necesidades y Él puede cumplirlas. En Hebreos capítulo 13 dice en el versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es decir, hay varias cosas ahí. Priorizar el reino de Dios, buscar honrar a Dios, vivir para Dios, estar en comunión con Dios. Vivir una vida de contentamiento. ¿Cómo puedo apartarme de esos deseos pecaminosos? Estar feliz, contento con lo que tengo en Él. Le tengo a Él. No tengo que preocuparme por todas las otras cosas. Porque ¿qué es lo que pasa? A veces cruzamos esa delgada línea entre cumplir una necesidad física y pasar a un deseo pecaminoso porque pensamos que necesitamos más que el Señor. El contentamiento es clave para ganar esa lucha. Contento no solo con lo que tenemos, sino con a quién tenemos. Tenemos al Señor. Y es vivir para Él, no para uno mismo. Es una vida de propósito. Yo creo que es combinando esos principios, orientando nuestras vidas hacia Dios, eso nos ayuda a vencer esas cosas. Pastor, eso me lleva también a cuestionar otra cosa. Listo, sí, sé que
dependiendo de lo que yo alimente, estaré. Obviamente, si alimento mi hombre espiritual, pues es más fácil subyugar al carnal y viceversa. Pero siempre hay algo con lo que uno lucha más. O sea, hay cosas que uno puede controlar y uno dice, listo, estos hábitos, tengo estas herramientas, las que nos acabaste de decir, pero hay algunas, podría decir una necesidad que uno siempre cruza esa línea o le cueste y uno lucha con eso. ¿Qué podemos decirle a las personas que a veces cruzamos esa línea? ¿Cómo volver otra vez al Señor o cómo salir de ese círculo vicioso? Porque se convierte en un círculo vicioso de entro, me siento mal, sí quiero buscar al Señor, listo, logro establecerme, pero vuelvo y otra vez caigo y sigue y sigue y sigue. Y a veces uno llega a desanimarse y hay personas que dejan de buscar la presencia de Dios. ¿Qué podemos decirle a esas personas? Porque a veces yo estaba en esa situación también. Uy, tantas cosas ahí. Sí, pues hay personas que luchan con ciertas adicciones, ciertos comportamientos, ciertos hábitos, y vuelven a caer. Yo apenas leí algo en Hebreos 13. El capítulo anterior da un buen consejo referente a eso. Hebreos 12, del versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún, versículo 4, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Sigue hablando después sobre la disciplina de Dios que llega a nuestras vidas, siendo sus hijos, si practicamos ese pecado o si caemos en ese pecado una y otra vez. Pero aquí habla sobre varias cosas. Habla de despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Hace diferencia porque el peso que nos asedia o que nos impide correr bien no siempre es pecaminoso. Pero también hay pecado que nos asedia, nos impide, nos estorba para correr bien la carrera que Dios tiene, o sea, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Podemos considerarnos muertos a ese pecado, como dicen en Colosenses 3. Dice también en Romanos 6, considerarnos muertos al pecado y vivos para él. Es decir, ya el pecado no tiene que reinar en mí. Pero también es una acción intencional, decir, ya esto no tiene que dominar mi vida, y reemplazar esos hábitos, ese pecado, ese deseo carnal, por algo mejor. Dice, puesto los ojos en el Señor, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo tengo que quitar los ojos de lo que yo considere un hábito esclavizante o una cárcel personal. Yo tengo que quitar esos ojos, ese enfoque, esa mentalidad, y poner los ojos más bien en Cristo. Él ya pagó la penalidad de mis pecados, ya no hay poder del pecado sobre mí, yo puedo vivir en victoria, pero tengo que enfocarme en Él, no en el pecado. ¿Cuál es el problema? A veces miramos a Cristo y decimos, necesito a Cristo y este hábito que tengo. No, solo necesitas a Cristo. Solo necesitas la vida que Él da, su ayuda, la satisfacción de saber que eres acepto en Él. Y es difícil para nosotros soltar esa idea, pero ahí comienza. Y luego es correr con paciencia, es valorar la disciplina que viene a nuestras vidas como creyentes. Cuando el Señor nos ama, nos disciplina para que estemos bien, no para destruirnos, sino para corregirnos y ponernos en el buen camino. Entonces yo creo que ahí entra esa idea de que, bueno, hay ciertas necesidades físicas que se vuelven más bien deseos carnales.
Ya hay que crucificar esas cosas, esas pasiones, ciertos hábitos que nos apartan del Señor. Hay que reconocerlos, confesarlos. Pero en últimas, ¿sabes qué nos ayuda en esto? Y casi para cualquier problema que tenemos es tener un concepto correcto sobre quién es Dios y sobre cuál es su evangelio. Porque si Dios es Dios en mi vida, ya no va a haber más lugar para otros dioses, pequeños dioses que levantamos. Y en últimas, los deseos carnales que nos ganan o nos vencen son pequeños ídolos que hemos levantado en nuestras vidas. Pero si Dios es Dios en mi vida, ya no va a haber más lugar para eso. Si Dios es Dios en mi vida, quedaré en asombro ante su grandeza. Quedaré también maravillado sobre su evangelio. ¿Cómo me pudo amar? ¿Cómo me pudo salvar? ¿Cómo me pudo llamar su hijo? Y ahora me es paciente, me es misericordioso, me da su gracia cada día. Y ese asombro me lleva a vivir una vida dedicada a Él, a atesorarle a Él más que mi pecado, a vivir con un propósito único de querer conocerlo más y ser hallado en Él, como dice Pablo en Filipenses 3. Y yo creo que esa idea del asombro ante Dios me lleva a vivir una vida de verdadera adoración, que es una vida de abnegación de esos deseos carnales. Es una vida de propósito, es una vida de victoria, es una vida que estoy en comunión con Él, con su Espíritu, y ya no tengo que estar esclavizado en esas cosas. Bueno, pastor, gracias por aclarar, digamos, estos conceptos que uno lucha tanto con eso. A veces no sabe uno cómo enfrentarlos, pero al escuchar la palabra, al exponerla, viene un refrescar. Yo creería que a las personas que nos están escuchando, Amén. Esta herramienta ha sido muy útil para que puedan escuchar esta palabra. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido bendición para mi vida y para los que han de escuchar esta charla. Primeramente, debemos entender que es una lucha. Tenemos una lucha entre nuestra parte espiritual y carnal. Pero hoy debemos concientizarnos que estamos alimentando. ¿Qué quieres alimentar? Pudiste hoy escuchar las herramientas. ¿Qué ídolo en estos momentos tú tienes que estás alimentando? ¿Cuáles son tus prioridades? Analiza, medita y haz los correctivos que tienes que hacer. Derriba esos ídolos que están en tu corazón. Y si crees que esta palabra, que esta charla te edificó, pues darnos un like. Y si también conoces a alguien que esté luchando y que no ha podido salir o quiere acercarse más a Cristo, pues compártele. Y si necesitas alguna ayuda, pues escríbenos en los mensajes o contáctanos. Estamos en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, y podremos ayudarte en lo que necesites. Nos veremos en un próximo capítulo aquí en Verdad en Amor, en su sección Pregúntale al Pastor. Esto fue Verdad en Amor. Pregúntale al pastor. Recuerde suscribirse, dejar un comentario, compartir el video y dejarnos un me gusta.